Bienvenidos a Red Pill, el podcast donde una píldora a la vez queremos desenchufarte de la Matrix. Desde la Universidad de la Libertad, hoy Red Pill está de manteles largos, como se dice, porque tenemos a la única e inigualable Janina Tomasini acompañándonos. Ella lleva el podcast más exitoso en toda Latinoamérica sobre sabiduría psicodélica. Janina, muchas gracias por decir que sí a estar aquí con nosotros. Con muchísimo gusto, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación y hola a todo tu público. Muchas gracias, Janina. Yo quisiera hablar de cómo te volviste una de las mujeres más icónicas, más revolucionarias, pero que además ha llevado tanta luz en tanta ignorancia en un tema como las plantas de poder, la física cuántica. ¿Cómo empieza desde, no sé, Janina siendo niña a llegar a donde estás? No tengo ni la menor idea de qué es lo que pasó. Puedo decirles que yo creo que hay, así como esta frase que dice que las ideas tienen vida propia y que si tú no tienes la antena bien puesta, no vas a agarrar esas ideas y alguien más las va a agarrar. Yo siento que así las ideas tienen como esta selectividad para como llegar a la vida de alguien y decir, este va a ser tu camino. Y siento que eso es lo que me pasó a mí, porque yo, pues bueno, de chiquita siempre fui una niña muy creativa. Después ya de adolescente, muy locochona, me corrían de todas las escuelas, nunca como que me incorporé a los sistemas educativos convencionales. Mis papás son personas muy abiertas y muy psicodélicas, que eso también me ayudó muchísimo. Porque, ¿Mexicanos? Mexicanos. Porque nunca tuve como ningún tipo de estigma alrededor de las plantas de poder. Al contrario, mi papá contaba que a los 16 años se fue a vivir a San Francisco en los 70 y contaba sus viajes de LSD, sus viajes de hongos con María Sabina y contaba como todas sus experiencias con las medicinas y yo decía, ay, wow, qué fantástico mundo. Y luego me dedico al periodismo y me dediqué mucho tiempo a escribir en revistas, fui editora de periódicos, y estuve haciendo como mucho contenido relacionado al mundo del arte contemporáneo. Y después empecé a trabajar con medios alternativos como Vice, Rolling Stone, y siempre estaba buscando hacer artículos sobre cosas extrañas. Entonces, en mi camino empezó a presentarse la psicodelia y empezó a presentarse oportunidad de probar diferentes cosas. Una de las experiencias más memorables de mi vida es cuando me voy a la Sierra de Oaxaca y tengo una experiencia de hongos que cambia por completo mi vida. Yo estaba como, no sé, como tal vez de unos 19 años con la certeza de que quería dedicarme al arte contemporáneo, pero todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre, entonces estaba como en este dilema. Y voy y hago esta experiencia con hongos en la sierra y en este viaje se me mueven las manos solas, se me ponen enfrente del cielo y una voz me dice, confía, mientras tengas estas manos nunca nada te va a faltar. Entonces esa experiencia me transforma a un nivel importante y ya de ahí inicia mi camino con los psicodélicos. Ya siendo periodista, pruebo el DMT sintético, me parece una experiencia impresionante porque tengo un momento en donde estoy a punto de casarme y yo estoy a punto de casarme en la laguna de Bacalar y en mi viaje de DMT veo un delfín rosa y un delfín azul que saltan y se besan encima de la laguna y fue una escena muy Lisa Frank, ¿sabes? Esta ilustradora sí, como de los años 80. De los unicornios y de los perritos, de todos los colores. Justo sí, ella. Sí. Entonces veo esta imagen y digo, wow, qué hermosa imagen, qué bonito. Y al siguiente día mi esposo se va a grabar un comercial porque se dedicó al cine muchos años. Y de repente del cielo baja un globo de un delfín azul y una delfina rosa que se están dando un beso y se mete en medio de la toma y dicen corte, porque llega un globo del cielo. Entonces ahí empieza realmente mi máxima fascinación por los psicodélicos porque me doy cuenta de que no hay una línea de separación entre esta dimensión y esa. En realidad somos seres multidimensionales y todo está coexistiendo. Entonces ahí inicia mi investigación. Una amiga mía me dice, deberías de probar el bufo alvarius. Hablo de hace 13 años. Hace 13 años no había nada de información sobre el sapo. Claro. Entonces me lanzo al desierto de Sonora, pruebo esta medicina y me cambia la vida por completo. Se vuelve otra de las experiencias más importantes de mi vida. Y ahí inicia todo un camino de preparación, de estudiar muchas cosas, de meterme al chamanismo ontogónico,
a las plantas, a la herbolaria, entender el manejo de energía, el diseño de ceremonias. Me meto a estudiar cuencos. Me voy a Nueva York a estudiar con un maestro que me encanta, que se llama Alexandre Tanús, que tiene como una visión muy interesante sobre el sonido. Y empiezo a servir la medicina del sapo después de algunos años de investigación. Y hoy día, pues les puedo compartir que cumplo 12 años este año de servir esta medicina. Y en medio de eso, como a los 6 años de servir la medicina, me invitan a Burning Man y tengo una de las experiencias más importantes de mi vida también ahí. Sí. Muy revelador, de mucha libertad, de jugar con la realidad, ¿no? O sea, como de jugar a materializar y que en instantes se te materialicen las cosas. Entonces es muy choqueante eso. Y siento que eso se debe a que en Burning Man pues estamos 100,000 personas en un estado de absoluta disponibilidad y amor. Entonces el campo electromagnético de Burning Man debe de ser muy elevado y por eso es que todo se manifiesta con tal velocidad. Entonces me doy cuenta de eso. Regreso y un amigo mío que fue a fumar sapo a la casa me dice, Janina, platicas muy padre, ¿por qué no abres un podcast? Y yo, ¿qué es eso? Como que fue la primera vez que escuché la palabra podcast en mi vida. Aquí en México no había casi podcast, existíamos 6 podcasteros en ese momento. Y entonces digo, bueno, pues podría ser una buena idea, tal vez está divertido. Y me dice, yo tengo un estudio de grabación, ven a grabar conmigo. Y ahí inició Sabiduría Psicodélica. Entonces ya el podcast lleva 6 años y pues entonces ahora es no solamente la práctica con la medicina psicodélica, el activismo psicodélico, sino también sostener un espacio que ya tiene más de 300 episodios, comunicando todas estas posibilidades desde un lugar muy responsable, para que la gente se aproxime sabiendo qué es cada cosa y cuáles son las consecuencias, y si estás dispuesto a abrir esos espacios de entendimiento, o tal vez te descubres a través del yoga y la meditación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el camino psicodélico. Me encanta esta gran trayectoria porque cada vez que siento a alguien aquí en Red Pill, siempre nos damos cuenta que hay algo más poderoso, los Vedas lo llaman el Dharma, que te jala de la mano a donde es tu destino, ¿no? A donde te tiene que llevar. Y estos glitches en la Matrix, de lo que vemos en la tercera dimensión, que empiezan como a desdoblarse y que realmente el mundo material obedece al mundo de la quinta dimensión y no al revés. Es decir, lo que pensamos se materializa, no es que la materia determina lo que pensamos, sino al revés. Muchas cosas quiero platicarte de lo que nos compartes. La primera es la bendición de haber nacido en un hogar donde había muchísima apertura para diferenciar entre drogas de plantas medicinales y experiencias psicodélicas. Eso la mayoría de padres de familia no lo tienen. De acuerdo. Le tienen pánico a tenerse que enfrentar a hablarle a sus hijos de 2 cosas, sexo y drogas. Sí. En cambio, la violencia, desde que les compran juegos de Nintendo y de PlayStation, está súper socializada. O sea, menos papás tienen problema con regalarle una pistola a sus hijos que con darles un preservativo o explicarles las amplias diferencias entre lo que puede hacer una sustancia muy dañina, como el fentanilo, versus lo que es el DMT, que muchas personas ni siquiera saben que es una molécula que vive en nosotros. Entonces, ¿cómo fue para ti crecer en un hogar así? ¿Qué crees que diferencia a los padres que sí pueden tener esas pláticas de los que no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nos tendríamos que ir hasta la raíz. Primero, entender que la sociedad piensa que los niños deben de ser protegidos de la información y entonces los niños están sesgados de la completitud del panorama. Entonces sí le cuento esto, pero esto lo oculto. O si llega el niño y pregunta, ¿qué es ser gay? El papá se queda petrificado y dice, no, ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces los niños están súper coartados de la información total de la realidad. Y muchos de los maestros que con los que he caminado dicen que lo más importante es que los niños estén integrados en la información absoluta de la realidad, porque nosotros no entendemos lo inteligentes que son los niños. Totalmente. Y dentro de más integrado esté el panorama completo, menos estigma va a haber. Dentro de más reprimas, más persiste. Y siempre la conciencia va a cobrar venganza de todo lo que se ha reprimido. Entonces, por eso podemos ver un niño que vive en una casa en donde está completamente reprimida el azúcar y va a casa de su amiguito y hay una despensa con chocolatitos y se va a devorar la despensa. Pues, por eso podemos ver gente que sus papás le prohíben todo, les
les ponen la religión encima, les dicen que el deber ser es les dicen soy tu padre, no tu amigo. Y entonces los niños empiezan a buscar en otros espacios no tan seguros respuestas. Y entonces yo sí creo que de raíz tendríamos que empezar a buscar la forma de ser mucho más abiertos con los niños, de dejar de estigmatizar las cosas, porque además tu configuración no tiene que ser la configuración de tu hijo. A mí, mi maestro Máximo Quesoso, que lo amo con toda mi alma, dice que el problema más grande también es que nosotros queremos educar al niño y el niño solamente tiene que ser sostenido para revelar su propia verdad. Qué lindo eso. Entonces ya traen ellos su paquete de programas. Y si no me creen esto, piensen por qué un hermanito puede ser tan distinto al otro, ¿no? O sea, aunque crecen en la misma casa, puede ser que uno tenga una visión completamente distinta de la vida que el otro. Entonces es muy importante que dejemos ser y dejemos de estigmatizar y no contagiemos de nuestros miedos a este ser que viene a integrarse en esta dimensión en la forma que esa persona quiera. Y creo que a mí me dejaron mucho hacer eso, porque incluso aunque era la niña corrida de todas las escuelas, mis papás nunca fue como, qué mala estudiante eres, ¿no? Como que decían, bueno, es que esta niña tiene como que otro entendimiento. Sí. Y no estigmatizaron las plantas, entonces también siento que cuando yo me aproximé a ellas, jamás me aproximé con miedo. O sea, nunca fue, me voy a quedar loca, no voy a regresar. Y si me quedo como los de la película de Requiem for a Dream, ¿no? O sea, entendía, ¿sabes? Entendía que no iba a ser así. Entonces mi aproximación fue con mucho amor. Y si la gente se aproxima con amor a las plantas te tratan hermoso. Pero si sigues en el control, en el miedo, en la estructura, que Diosito me va a castigar, pues claro que van a recibir todo esto con mucha resistencia, y entonces no se va a poder, porque además lo que resistes persiste y eso pasa en las experiencias psicodélicas. Sí. La siguiente pregunta que te quería hacer era precisamente eso. Estamos en México. Tú tienes la libertad en sabiduría psicodélica de hablar de tus propias experiencias con plantas medicinales, traes a tus maestros, hablas con personas que también lo han hecho. Yo también he tenido experiencias con plantas medicinales que han sido maravillosas. ¿Por qué en México podemos hablar de este tipo de experiencias con tanta libertad, siendo así que no todas las sustancias son legales? O sea, ¿dónde cabe para las personas que nos están escuchando y viendo de otras partes? ¿Qué es lo que pasa en México que tú puedes venir y decir, puedo tener un podcast sobre esto, sin embargo, no están legalizadas las drogas, ¿no? ¿Cuál es ahí el sistema que funciona? Porque el gobierno está persiguiendo quién está moviendo ese tipo de cosas, pero no quién está consumiendo. Al que consume no está castigado, ¿no? Como en otros países, como en Estados Unidos, que sí puede ser encarcelado por el consumo si te cachan en el consumo, pero si tienes una narrativa sobre una experiencia, no hay ninguna consecuencia. También yo trabajo con una medicina que es completamente legal en México. El sapo no está tipificado. Hay dos vías para la ilegalidad en México y uno es cosechado y creado. Entonces, el sapo como que nunca pensó el gobierno que la gente se iba a aproximar a secreciones de animales, pues no está dentro de estas reglas. Así que el 5-MeO-DMT pues es una medicina que yo puedo hablar, servir y trabajar libremente con ella. De hecho, el rector de la Universidad de la Libertad, Jorge Díaz Cuervo, que lo tuvimos también en el podcast, escribió un libro, Drogas, y es de todo su camino dentro del gobierno mexicano, tratando de despenalizar las sustancias y entender, digamos, la diferencia que hay. Muchas personas ni siquiera saben lo que es el sapito, no saben lo que es el DMT, no saben que vive en su glándula pineal. Háblanos un poco de eso, porque ahí es donde es fascinante cómo la propia naturaleza nos da como estas llaves, ¿no? Como en Alicia en el País de las Maravillas, para poder abrir a otros mundos cuando nos han hecho creer que los gobiernos o las grandes farmacéuticas con cosas como el Prozac, el Adarol, las benzodiazepinas en general, no, eso sí está bien porque un gobierno me lo está vendiendo a través de una farmacéutica, pero tengámosle pánico a las plantas o al micelio o a sustancias como el DMT. ¿Qué es el DMT para las personas que ni siquiera lo saben, porque pues tristemente esta información apenas si se está haciendo accesible? Sí. El DMT, el 5-MeO-DMT, que es la medicina con la que yo trabajo, es una molécula que estructuralmente es idéntica a la serotonina.
Solamente en la quinta piececita de la molécula sale una patita extra y eso es lo que diferencia la serotonina del 5-meo-DMT. Esta medicina fue descubierta por un científico llamado Vittorio Spamer, que ganó Premio Nobel de Química. Y se dio cuenta de que este sapo, llamado Bufo alvarius, que solamente habita en el desierto de Sonora, tiene una secreción que es 5-meo-DMT y que tiene una cualidad y un potencial muy grande para poder sanar gente de toda adicción, de depresión, de ansiedad, porque funge un papel como serotonina en el cerebro. Entonces da como un reboost hormonal de serotonina, melatonina, dopamina. La gente regula sus sueños, se siente más feliz, con más fuerza de voluntad. Pero solo en el desierto de Sonora, de todo el mundo. De todo el mundo. Realmente México es un país que tiene un paraíso psicodélico que no hemos dimensionado. Somos el país con más plantas psicodélicas del mundo. Y seguimos en la prohibición de la utilización de estas plantas, que además vienen de toda la investigación de todos nuestros pueblos originarios. Claro. Hay demasiada información, pero pues la colonia también destruyó muchísima información que había alrededor del uso de estas plantas. Porque no les convenía. Porque no les conviene que la gente piense. Entonces, ¿por qué es que la gente que tiene experiencias psicodélicas regresa más tolerante, más humana, menos racista, menos machista? Porque todas estas experiencias como que de cualquier forma siempre llegan a esa unidad del todo, al abrazar entre la oscuridad y la luz, que todo está unido. Sí. Y esas cosas pues no convienen cuando necesitas gobiernos poniendo fronteras, iglesias que pongan diferentes dioses, ¿no? Claro. Pensemos esto. Una persona feliz no va a formar parte del sistema. Una persona feliz no está obsesionada con comprar sin parar. O una persona feliz no piensa que comprar es felicidad. El problema del prohibicionismo es que al sistema no le conviene que haya gente pensante que cuestione este sistema, porque empezaría a haber gente que no se casa, empezaría a haber gente que no se reproduce, empezaría a haber gente que no quiere ser oficinista. Que no se mete en un ejército para ir a matar a gente que ni siquiera conoce en nombre de un cabrón que se queda en la Casa Blanca o en el Kremlin, ¿sabes? Exacto, o las personas felices y pensantes por sí mismas tal vez no voltearían y dirían, dime un dogma y limita mi vida y dime qué hacer. Entonces, claro, el prohibicionismo de las plantas… para no pensar. Entonces, el prohibicionismo de las plantas es justo eso. O sea, ¿qué le conviene al gobierno? ¿Qué le conviene a los sistemas? Gente que siga todas estas reglas. Pero, Janina, te hago una pregunta. ¿Le conviene a México, sobre todo ahorita con las amenazas que se vienen, seguir negando esta riqueza cuando despenalizar las plantas medicinales puede fungir no solo como una gran liberación, sino que tal vez al propio sistema le conviene, porque entonces México se vuelve un hub para la eutanasia, para la tanatología, sí, para la medicina alternativa en el tratamiento del cáncer, la diabetes, la obesidad, la depresión, la adicción. O sea, un México que se pudiera posicionar frente al mundo como, hola, aquí podemos curar las cosas, de ese mismo sistema de salud fracasado que ahora hasta los gringos más conservadores admiten que no funciona. ¿Será que a México le seguiría conveniendo mantener eso como que no es parte de su historia? A ver, o sea, yo creo que lo más padre que nos podría pasar es que abrieran la puerta a que la gente haga lo que quiera de su vida. Sí. Y que al contrario nos posicionáramos como el país número 1 de utilización de psicodélicos de forma consciente. Pero también, ¿sabes qué teoría tengo? Que es un mundo tan fuera de este mundo, el mundo de los psicodélicos, y todo lo que implique gobiernos, leyes, es tan tabla de Excel, es tan burocrático, que cómo vas a traducir, trasladar esos mundos etéreos, indescriptibles, impredecibles, vulnerables, a algo que puedas realmente tener en medida, ciencia, porque quieren abarcar a los psicodélicos solamente desde el lado científico, pero el lado místico, que es el reino del misticismo, sí, no lo pueden integrar en una ley. Entonces se meterían en muchos problemas porque sería como, ok, lo legalizo, pero entonces ¿quién sí lo sirve? ¿Solo los psiquiatras tienen derecho a servirlo? Porque son profesionales de la salud, pero pueblos originarios, pero los facilitadores si no tienen una certificación, ¿no? Pero entonces, ¿quién empieza a venderlos? O sea, es tan grande lo que tendrían que como
delimitar y poner etiquetas que siento difícil que puedan lograr bajar esa información a esta dimensión. Yo creo que es al revés. Yo creo que esa manera tan estructurada y estricta de ver las cosas se tiene que adaptar a lo que estas experiencias van trayendo. Ponerle, cuando yo hice mi programa presidencial y pongo dentro de las opciones la despenalización de las plantas medicinales en Guatemala, que también es otro paraíso psicodélico, Sí. es a través del empoderamiento de mujeres indígenas que durante siglos han sido privadas de todo ese conocimiento para ellas poderse volver esas mujeres chamanas, hasta en las clínicas para la eutanasia, que es otra de las cosas que yo propongo, que es ¿por qué Guatemala no se puede volver un paraíso para que la gente que se está muriendo en lugares como Suecia, en absoluta soledad y depresión, vengan acá a ser asistidos a través de la psicodelia para la trascendencia más grande que hay, Sí. que es de la vida a la muerte, que es otro de los temas que vamos a tocar en Red Pill, ¿no? Esa sana tanatología que muchas veces en Occidente no se ve bien porque no hablamos de lo más importante que nos va a pasar en la vida, que es morirnos, y eso no hay manera, ¿no? Y aún así yo sé que mi aproximación es muy pequeña a lo que se puede lograr, Sí. pero al tener estas conversaciones, que creo que es lo crucial de tu podcast, se empiezan a abrir esos espacios, porque si no, ¿quién las habla? ¿Por qué decidiste, entre todas las medicinas que hay, administrar el bufo? ¿Por qué esa? Ay, qué buena pregunta. A mí me parece que todas las medicinas psicodélicas tienen un poder muy importante en la psique de un individuo y va a haber una transformación importante, ya sea con los hongos, la ayahuasca, el peyote o cualquiera de ellas, otras más. Pero el bufo lo que hace es que no es una medicina que explore tu historia de vida. Al bufo no le interesa qué persona eres. Al bufo no le importa si estás en el mejor momento de tu vida o en el peor momento de tu vida, o si tuviste una infancia difícil o no. El sapo es la medicina más elevada de todas, y ahorita explico por qué elevada, porque no hay nada más arriba de la unidad. No hay una conciencia más elevada que la unidad. Y el sapo lleva directo a las personas al estado de unidad. Cuando tú te sales del cuerpo físico y te unificas con absolutamente todo y te entiendes como la divinidad, no puedes regresar aquí a las mismas tonterías. Totalmente. No hay manera. O sea, tú no puedes volverte Dios. Y cuando digo esto, habrá gente que le hace ruido esto y dice, ¿cómo que Dios? No seas insolente. Dios es Diosito, el de la iglesia. No, tú eres parte de la divinidad y si todavía no lo integras, por eso puede haber tantas dificultades en tu camino. Tú eres el creador de tu realidad. Entonces, lo que hace el bufo es entregarte ese poder. Sí. Y por eso también me fascina, porque es una medicina libre de dogma, libre de linaje, libre de todo. O sea, eres tú regresando a ti. Eres tú dándote tus propias respuestas para darte cuenta de que el camino siempre ha estado disponible, siempre has estado sostenido por la gracia infinita del universo y solamente tienes que verlo y entenderlo para regresar y darte cuenta de lo que es verdaderamente importante. Ahora, también es mágico cómo cada planta llega en su momento para cada persona, ¿no? Yo siempre lo pongo como un símil de Star Wars con Luke Skywalker cuando tiene que perderse allá en los confines de la galaxia para ir encontrando sus respuestas. Algo así yo siento que son las plantas. Yo tuve la oportunidad de experimentar el bufo la 21ª vez que lo he hecho en la pandemia, porque nos quedamos atrapados con un gran amigo mío y fue de, pues ya nada, hermano. O sea, el mundo está en este momento que no sabemos para dónde. We might as well ir a experimentar pues la divinidad en lo que lo entendemos. Hacer una consultita. Una consultita. Y lo que muchas veces la gente no entiende, porque yo abandoné el catolicismo a los 22 años y entonces siempre me dije atea, porque para mí atea es sin Dios. Pero eso no significa que yo tenga las respuestas a qué pasa después de la muerte, qué hay allá arriba, o yo veo películas como Interestelar y me quedo estúpida de lo que la física cuántica puede explicarnos o no. Sí. Y esa experiencia con el bufo fue maravillosa. Para mí fue de absoluta gratitud después de escuchar un absoluto Sí. que me encubría y entraba como luz en cada célula de mi ser y te sentís como conectado y empecé a agradecer, me acuerdo, agradecí por todo, por las plantas, y luego en mi infinita diminutez me entró como un pesar por la humanidad, ¿sabes? Como que dije, ¿por qué es tan difícil que entendamos que se trata de querernos? Y querernos no es, ay, te amo.
dejarnos ser, como Sí. tú tanto decís. Y entonces el facilitador llegó como a mis orejas y empezó así como, "Shh", y me llegó como esa voz universal que decía, hermana, tú solo sos una hormiga más, Sí. no depende todo de ti. Deja la Soltá. configuración como está. Y ras, ¿sabes? Y como que en ese soltar fue maravilloso. 15 minutos estaba yo de vuelta, dormí como 8 horas, como que me hubiera ido literal a un viaje espacial. 4 meses después falleció mi papá y estoy segura que esa experiencia hizo algo en mí que configuró su trascendencia de una manera Claro, lo procesaste divino. totalmente Sí. divino. Años después hice ayahuasca, fui también con Margarita, que es una gran amiga tuya, y un amigo recientemente me preguntaba, ¿qué hago primero? ¿Hago esto o hago el otro? Y yo le digo, es que no hay un método. No. Como yo lo he hecho, para mí ha sido perfecto. Yo describo el ayahuasca, o sea, es una experiencia durísima, pero es como ir a las raíces de tus propias entrañas, Sí. porque vas a tu esencia, mientras que el sapo, como tú bien dices, es como la nave espacial que te lleva a la biblioteca universal, Sí. a conectarte con el uno. Entonces también todo depende de qué estás buscando y verlas con ese respeto, porque al final son entes que están vivos. Creo que nunca me había puesto a pensar, pero es cierto, el bufo no tiene linaje. El bufo no tiene linaje y muchas personas piensan que sí, porque la tribu de los seris están sosteniendo esta práctica, pero en realidad es una práctica que se les presentó hace muy poco. Porque como es un territorio fronterizo con Estados Unidos y los pueblos originarios tienen una legislación que se llama usos y costumbres, entonces son pueblos que están libres de las reglas del gobierno para respetar sus usos y costumbres. Entonces también son pueblos muy vulnerables al tráfico de drogas, porque los utilizan para hacer tráfico de drogas sintéticas. ¿Cómo Janina Tomasini diferencia drogas de plantas medicinales en un mundo donde la mayoría de la gente dice las drogas y no se dan cuenta que el alcohol y el tabaco, de las más dañinas que puede haber, son legales? ¿Cómo lo diferencias tú? Cualquier droga recreacional que la gente utilice en una fiesta o para desconectarse o porque se siente mal o porque se quiere sentir más seguro o lo que sea, siempre va a ser una droga que así como tiene un pico de subida, va a tener un pico de bajada y va a tener sus consecuencias. Y va a generar adicción, y va a generar desconcierto, y va a generar pues, toda una química desbalanceada dentro del ser. Las plantas de poder siempre van a ir de la mano de una sensación de entrar dentro de nosotros para analizarnos y darnos cuenta de qué es lo que tenemos que mejorar. Siempre va a haber un discurso existencialista que nos acompaña durante las medicinas, que yo de hecho las diferencio de esta manera diciendo medicinas y drogas. O sea, yo no le digo droga a una ayahuasca, no le digo droga al sapo, no le digo drogas a los hongos o al peyote. Drogas le digo a la cocaína, a la tusi, al Fentanilo, ketamina, heroína, o sea, cocaína. como todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las drogas también son un acto que muchas veces puede resultar cobarde, porque es un acto en donde busco la droga para desconectarme. Las medicinas son actos valientes, en donde lo que hacemos es darnos un clavado dentro de nosotros para darnos cuenta de qué problema tenemos. Y lo vas a ver frente a frente y lo vas a tener que navegar y te vas a cagar de miedo y te van a dar una regañiza allá adentro. Así que es un acto muy valiente de la conciencia adentrarse en estas dimensiones. Una persona que hace ayahuasca no se va a volver adicta a la ayahuasca, porque requiere tanto valor darte un clavado en esa dimensión en donde te van a meter tu regañiza, que no es que cada fin de semana vas a decir, voy por una ayahuasquita. Pero en cambio... No, al contrario. Cuando Ajá. yo hice ayahuasca, la ayahuasca fue bien clarita conmigo y me dijo, tenés 3 tareas y hasta que no las termines, no me vuelves a venir acá. Sí. No quiero que te vuelvas esos hermanitos de la luz falsos que vienen aquí a enchufarse a cada rato cuando yo ya Sí. les dije lo que tienen que hacer. Y yo como, muy bien. Sí, las plantas te hablan directo y al grano. Sí. Entonces sí creo que hay que reconocer las cosas recreacionales o de desconexión con las ceremonias de amplificación de conciencia. Y por eso es que yo también le llamo estados expandidos de la conciencia. No son estados alterados. O sea, alterados ya estamos ahorita. O sea, alterados ya estamos por el azúcar, por el café, por el tráfico, por la contaminación. Alterados no, expandidos. La conciencia se expande y vamos más allá del yo.
También por eso es que estas medicinas tienen este grado de eficacia, porque la gente está muy ensimismado en su experiencia, la gente está metida muy en su viaje. Yo, pobrecito de mí, mi vida y mi historia y mi familia, y pobrecito de mí. Entonces no puedes ver más allá de tus narices. Y las plantas lo que hacen es ese amplificador para ir más allá del yo y darte cuenta de que tu narrativa de autolamento no te va más que sostener en ese lugar forever. De hecho, una de las filósofas que yo más admiro, Ayn Rand, que tenía una filosofía basada en el yo, en parte es muy padre, porque era como yo no soy esclavo ni de los gobiernos ni de las religiones. Ella era atea y casi anarquista, era muy minarquista. Y escribió unas novelas increíbles sobre el héroe, pero cuando esas novelas no resultaron en el éxito que ella creía, cayó en una depresión súper profunda porque no podía ver más allá del yo, porque toda la filosofía que construyó fue alrededor del egoísmo racional, y cuando se le cayó ese pilar, entró en una depresión, te estoy hablando en los años 50, 60, súper adicta a las anfetaminas, que era pues la droga por excelencia de esa época, Sí. que hiperconcentraba, y costó muchísimo sacarla de ahí. Fue su amante, que era psiquiatra, el que la va como sacando. A mí me hubiera encantado ver cerebros como el de ella reventados en psicodélicos, porque realmente son personas geniales, pero que luego no tuvieron acceso a esto precisamente porque los gobiernos lo perdieron como algo muy negativo, sobre todo en la guerra de Vietnam. O sea, gente que se estaba dando psicodélicos, pues obviamente no se va a ir a querer morir en nombre de una nación, porque empezás a pensar, nación, ¿de dónde?, etcétera. Cuando vemos todo esto, Janina, en el gran viaje que tú has hecho en tu podcast, ¿por qué crees que has tenido tanto éxito? ¿Qué es lo que tú tenés? Aparte que tenés un vocabulario impresionante para describir las cosas, o sea, cada frase tuya es retuiteable, o para ponerla en una t-shirt, ¿sabes? Me urge sacar las t-shirts. Sí, por favor. Aparte, yo creo que es eso, ¿no? Que tenés un lenguaje tan rico para explicar experiencias que a veces a mucha gente se le quedan en el etéreo. Has tenido mucha valentía para hablar de temas que casi nadie habla. Empezás con ese primer podcast sobre Burning Man y 6 años después estás donde estás. ¿Cómo ha sido ese camino para ti? Pues yo creo que el éxito de este podcast está completamente fundamentado en la autenticidad. Creo que es un podcast muy auténtico. Creo que es un podcast que promueve la libertad absoluta. Es un podcast en el que nunca se ha utilizado el espacio para hablar mal de nadie. Es un podcast que solo promueve la conciencia, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy luminoso, ¿no? Es un proyecto que lo único que busca es que la gente se libere, encuentre sus propias respuestas, se experimente, se deschongue también, ¿no? O sea, porque también a mí me da mucha flojera ver la cantidad de gente que está tan reprimida. O sea, como que digo, güey, ya, o sea, me dan ganas de zarandearlos. Y creo que el podcast es esa zarandeada para la sociedad mexicana, bueno, ahora latinoamericana, porque el podcast ya está en todos lados. Bueno, está en todo el mundo, pero en Latinoamérica ha tenido un éxito muy, muy grande. Y creo que también, pues yo soy una persona que desde que tengo uso de razón me encanta hablar, ¿no? Entonces, como que siempre el comunicar ha sido mi gran don. Soy Géminis, ascendente Géminis, entonces dicen que el Géminis es como el don de la palabra para siempre. Soy muy lectora, leo muchísimo e invito mucho a la gente a través de mis podcasts a leer. Igual. La lectura te expande la mente. O sea, si tú quieres hablar las ideas y que tú hables las ideas y encuentres congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, entonces hay que llenarnos de la sabiduría del mundo, ¿no? Y también creo que lo que ha permitido que este podcast sea lo que es porque yo inicié siendo la loca de los psicodélicos y no me importó. Exacto. O sea, hace 6 años era un gran estigma atreverte a hablar a este nivel de todas estas cosas. Incluso me encontraba gente en la calle que me decían, güey, ¿cómo te atreves? O sea, o me acuerdo un día que tuve una ceremonia de sapo y una señora me dijo, es que a mí me admira mucho el valor que tienes, ¿cómo me dijo? Lo poco que te importa, la vulnerabilidad que muestras en el podcast y eso no te importa, no te da miedo. Y como que en ese momento que me lo preguntó dije, esta señora qué rara pregunta me hace, o sea, Sí. porque yo ni siquiera había entendido
que eso era como algo muy grande. Claro. Para mí era muy orgánico, para mí era como hablar de esto era lo más normal del mundo, porque ya además yo me muevo en un mundo donde todos mis amigos son súper psicodélicos, todos son súper abiertos. Yo vivo en Disneylandia psicodélica. Me pasa lo mismo, es porque mientras más me junto con mi gente de Burning Man, más me adentro en estos mundos de yoga, de meditación. ¿Sí? Luego es como, no, Gloria, espérate. Tú dejaste el catolicismo a los 22 años, tú ya te metiste a psicodélicos y pretendes que hay gente que sigue siendo parte del formato. Pues no, porque tus conexiones neuronales ya son otras, ¿me entendés? Y realmente eso, y hace poco me pasó en el internet, ¿no? Tuve una experiencia de cancelación muy grande en el internet, ¿sí? pero grueso, o sea, viral, soy una maldita, estoy promoviendo que la gente se quede loca, o sea, una cosa muy fuerte y hasta ahí me hice consciente de que mi realidad no es la realidad. Exacto. O sea, esa es mi realidad, pero la realidad de México, la realidad del mundo no es tan abierta. No. Entonces, creo que eso es lo que le ha dado una potencia muy grande a este podcast, el hecho de que me haya atrevido y de que ahí esté expuesto toda una biblioteca de posibilidades para que la gente expanda su conciencia. Y también entiendo que el podcast es muy grande, pero que también nunca va a ser el podcast más grande de todo el mundo, porque los psicodélicos nunca va a ser lo más aceptado de todo. Es como las películas de cine de arte, de autor, claro, ¿no? De nicho, experimentales. Nunca van a ser las películas más vistas como las de los superhéroes. Pero mira, y tú sabes esto como mujer, mujer de luz, tú nunca sabes para quién trabajas, porque al final yo creo que estamos en una era que se ha definido como la era de Acuario. Los Vedas hablaban de Kali Yuga, donde todo se está destruyendo para poder entrar a una nueva conciencia. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde la ciencia empieza a decir, cabrón, los Vedas tenían razón, sí. Meditar sí funciona. Resulta que hay diferentes ondas en el cerebro, la teta, la beta y la gamma. Y empieza la ciencia occidental a tener que de manera muy humilde decir, ve, esto sí funciona, a reconocer que en el occidentalismo cristiano se mató muchísima sabiduría que le daba 3 vueltas en cuestiones psicológicas y científicas a lo que la institucionalidad española nos pudo haber dado. Claro. Eso finalmente se está reconociendo. Entonces, como mujer de luz, tal vez sí, siempre va a ser una cosa de nicho, siempre va a ser una cosa de el cine independiente, las plantas psicodélicas, sobre todo mientras estas instituciones sigan queriendo tener a la gente zombificada con las pastillas azules del alcohol, el tabaco, el azúcar, que son más dañinas. Pero acordate que Van Gogh se murió y nunca vendió ni un cuadro. Y tu legado va a quedar ahí por el resto de la historia, de alguna u otra manera. Entonces, yo a veces me pongo a pensar en eso, que tal vez hasta el día que yo me muera, el trabajo que uno hace por liberar mentes, pues no lo vamos a ver en vida. Pero hay algo más grande que es lo que te impulsa. Y cuando yo pienso en hogueras cibernéticas, que a mí también me ha pasado, yo soy una de las mujeres más insultadas en Iberoamérica, por lo menos agradezco que ahora las hogueras son cibernéticas. Las neoinquisiciones. Las neoinquisiciones. Porque hace unos siglos, alguien como tú o yo, achicharradas en la estatua. Estaríamos achicharradas. Entonces, prefiero que me achicharren cibernéticamente porque ha costado tanto llegar hasta aquí. Y que tú seas pionera, además es inspirar a muchas mujeres que vienen atrás. Muchas chavitas que hoy pueden estarse encontrando con conflictos de violencia doméstica, de no encontrar su identidad y que gracias a tus palabras puedan como... Y me imagino que eso te ha pasado. Hace poquito le pregunté a ChatGPT, le dije, ChatGPT, dime 5 mujeres latinoamericanas muy importantes en el mundo del activismo psicodélico. Y me salí primero yo en el ChatGPT. Me cagué, te lo juro, fue como... Grité así yo de que volteé y le dije a mi esposo, no puedo creer, o sea, ChatGPT está diciendo mi nombre, o sea, qué cabrón, o sea, porque entonces ahí ves el fruto del trabajo, ¿no? O sea, como es tan difícil encontrar mujeres en el mundo psicodélico. O sea, ya déjate latinoamericanas, mujeres en el mundo psicodélico. Si tú te vas para atrás, vas a Terence McKenna, Timothy Leary, Ram Dass, o sea, todos los que quieras son hombres. O sea, mencióname mujeres. No. Mencionas a María Sabina, o sea, pero en realidad hay muy pocas mujeres en el movimiento psicodélico desde hace mucho tiempo.
las curanderas obviamente y todo, pero que sean reconocidas. Sí. Y eso quiere decir que ha habido una voz apagada por mucho tiempo, ¿no? Entonces apenas se empieza a abrir y apenas estamos viendo que la gente comienza a ver que más allá de que quieran, es que si no abren su mente, no va a haber adaptación a la realidad actual. Por eso es que hay tanta resistencia a la generación Z, ¿no? La gente tiene mucha resistencia a esta generación que te pone las cosas en tu cara. Sí. Y la generación boomer dice, no, a ver, se me están saliendo del huacal. No, vamos a decirles que eso no es correcto, ¿no? Pero está increíble ver estos movimientos de conciencia en donde la gente está realmente encarnando el ser que quiere ser. No les importa si es hombre, mujer, si es gorda, flaca, si es esto. Les vale madre. O sea, ellos son lo que quieren ser. Y eso es divino de ver. Esa es una parte maravillosa porque yo creo que generaciones como nosotros, que somos millennials, somos como ese puente de que todavía jalamos como la estructura de los boomers, pero entonces vienen los Zetas y es como este barco de que sabemos meterle el lapicero al cassette, pero también aprendimos a hacer las cosas en digital. Conectarnos a internet con Ajá. Ajá. Sí. Así empiezo yo mi charla TED y es precisamente viendo la ansiedad que también se le viene a la generación Z por estas redes sociales que ahora van a estar todavía más monopolizadas por un solo discurso, porque pasamos de una secta a otra secta. El libro en el que yo estoy trabajando, que de hecho hace mucho activismo psicodélico, gracias por ese término, porque no lo tenía en mi vocabulario, pero yo hago una gran apología por el activismo psicodélico, por el yoga, por la meditación, precisamente para no dejarte morir en esta falsedad del mundo de las redes sociales que traen muchas cosas buenas, pero también está trayendo mucho suicidio, mucha ansiedad, mucha falsedad. Y creo que viendo pues en la investigación me quedé pensando y dije, claro, es que los millennials, cuando nos muramos, vamos a ser la última generación de la humanidad que va a saber lo que es vivir sin internet. Porque a partir de nosotros el Wi-Fi es el quinto elemento, junto con el agua, el fuego, la tierra y el aire. O sea, es cierto. Ya está integrado. Y así como un mundo en esa dimensión desconocida va a estar tan aceptado, ojalá otras dimensiones como las que ofrecen los psicodélicos también empiecen a ser integradas. ¿Qué naciones, qué países? Porque ya establecimos que México y Guatemala, como somos refrigeradores del mundo y se da muchísima variedad de plantas y de animales, hasta el Ecuador, digamos, esta parte, este cinturón psicodélico tan importante para la humanidad. Pero así como nosotros somos ese paraíso, ¿ves tú naciones que estén avanzando en hacer esto más accesible de una manera responsable? Pues bueno, estamos viendo el caso de Estados Unidos con varios estados legalizando el uso de la ketamina, de los hongos, la marihuana ya completamente abierta, ¿no? Sin embargo, creo que deberíamos de hacernos cargo de todo este progreso en Latinoamérica porque somos los precursores de este movimiento y somos los que realmente tenemos la ancestralidad, los pueblos originarios, la sabiduría verdadera con relación a todo el uso de estas medicinas. Pero para mí el futuro psicodélico es muy alentador porque me toca ver toda la cantidad de gente que está dispuesta a transformar su vida a través de las medicinas, pero no lo veo alentador a nivel como que muy pronto vayamos a ver que todas estas medicinas sean legales. Claro. La verdad no lo veo cercano. Ojalá y me equivoque. Ay, ojalá te equivoques solo en eso. Pero hablando de este tema, también te quería preguntar, en este camino, ¿qué más viene para ti? ¿Para dónde, ahora que llevas 6 años con este podcast, todo lo que te ha abierto, a dónde querés seguir encauzando todo tu conocimiento, aparte de seguir brindando la medicina? Porque sé que también haces retiros y sobre todo que aconsejas muy bien, porque como en todo, puede haber mucha charlatanería, hay gente que cae en cultos. ¿Cómo diferenciar si te estás exponiendo a una experiencia genuina y no ponerte en peligro? ¿Cuáles serían los consejos que tú das para eso? Pues yo digo que nunca vayan con un facilitador del que no tengan referencias, ¿no? O sea, conoce a tu facilitador, quién te va a dar las plantas, conoces cómo es su trabajo, puedes hacerle preguntas incómodas, puedes preguntarle qué dosificación va a utilizar, de dónde aprendió, por qué lo sirve, si sucede alguna emergencia, cómo va a reaccionar. O sea, a ver, cuestiónalo para
como desfragmentarlo y ver a ver qué hace, ¿no? O sea, si se pone nervioso, pues entonces mejor vete con otra persona. Yo siento que ahorita con la moda de los psicodélicos todo el mundo está muy ansioso de hacer medicina y yo tuve una experiencia muy profunda con la raíz de la iboga, que es una raíz africana, hace algunos años, y ahí se me reveló que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad. Entonces yo, después de una experimentación psicodélica muy profunda, regresé a esta realidad a darme cuenta que el gran viaje es este, y frenó mi exploración psicodélica. Entonces también ahora promuevo mucho que la gente se encuentre a través de la meditación. Sí. Para mí la meditación ha sido la herramienta más poderosa de toda mi vida, más allá de todos los psicodélicos, porque me volví una meditadora que medita todo el tiempo. O sea, ya no es la práctica de la meditación separada de la vida, sino es volverte el observador de la película, ¿no? Entonces, si yo observo una película, pues yo no me puedo tomar en serio la película. Exacto. O sea, yo no puedo pararme en medio del cine y decir, esta escena no me gusta, cámbiala la escena, qué rara escena, me la voy a tomar personal. No, pues, órale, la peli está bien loca, o sea, ahorita está bien experimental de la Cineteca, pues ¿qué hago? O sea, pues observo la peli y ya está, ¿no? Entonces, después de haberme ido ahorita a la India a meditar por un mes, regresé y me di cuenta de que de verdad lo que más necesita la gente es no silenciar su mente pensante, porque ese es el mito más grande de la meditación. Tú nunca vas a callar tu mente pensante. Tu mente está diseñada para generar pensamiento, pero puedes hacer la separación para ser el observador de la loca que vive allá arriba. Exacto. Entonces, cuando empiezas a ver, dices, hasta con compasión, dices, órale, hoy ando bien locochón, pero pues aquí me voy a contener, me voy a maternar el día de hoy, pero yo sé que eso no es verdadero. Porque nosotros, si hacemos una metáfora de lo que somos, en realidad nosotros somos el cielo, pero somos el espacio abierto, o sea, somos el azul del cielo. Y las nubes van cambiando todo el tiempo. Y de repente va a estar negro y va a llover y va a estar cabrón la tormenta y de repente van a llegar unas nubecitas súper bonitas Mario Bros. Y de repente va a estar despejadísimo, pero tú eres el espacio abierto. Entonces siempre está cambiando el paisaje, pero tú eres el espacio abierto. Y si a través de la meditación tú te das cuenta de ese espacio abierto que eres, entonces vas a estar unificado con el todo el tiempo, observando la película, sabiendo que la vida es. Con la vida no nos tenemos que pelear, la vida no la tenemos que entender. Perdemos mucho tiempo tratando de entender la vida. Darle una narrativa a la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué significará esto? ¿Qué existencialismo todo el tiempo? No, o sea, ok, está bien. Haz toda la filosofía que quieras sobre las cosas de la vida. Pero en realidad, la vida es más simple de lo que hemos integrado hasta el momento. Te juro que sos la persona, después de mi profesor de meditación, Ramón Basanta, del estudio de Atma, ustedes dos son las personas que mejor definen lo que es meditar. Y él también lo dice así, o sea, los pensamientos están acá como la tele, que está pasando programas, y en el momento que tú te quedas dormido porque ya no le estás poniendo atención a la película, ahí es donde realmente estás meditando. No es que la película va a parar, porque los pensamientos siguen, pero ya no te enganchás en si es guerra, si es drama, si es romance, si es lo que sea, sino que solo desde una ecuanimidad entendés que, como tú decís, el cielo trae de todo. Y cabal, justo antes de entrevistarte a ti estábamos hablando con Dafne porque hicimos un retiro de yoga y meditación que me parece una gran manera de empezar el año. Y el primer cielo del año nos levantamos a hacer saludos al sol para darle la bienvenida al amanecer. Y era un cielo increíble porque estaba gris de un lado, rosa con morado del otro. De este lado no había nada. Y yo le digo a Dafne, la vida misma. O sea, es todo el cielo del 1 de enero nos está trayendo todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Y tanta razón en que la meditación es la herramienta más poderosa. Yo llevo un año meditando casi a diario. El año pasado creo que más de 300 días medité e hice Ashtanga. Qué belleza. Sí, entendí por primera vez que el yoga, su propósito final es que puedas estar así la mayor cantidad del tiempo, sin moverte, para que tu mente pueda entrar en ese estado de contemplación. El año pasado hice hasta meditaciones de 4 horas diarias, hasta para la muerte, porque también entendí eso. El propósito final de la meditación, aparte de ser ecuánime en la vida, es que en el momento que nos muramos podamos llegar aquí y desprendernos de a lo que más apegados estamos, que es a este personaje, ¿no? A este avatar, y podernos ir. Y siempre mi profe dice que las plantas son muy poderosas porque es como que vos estás en un cuarto oscuro y la planta te avienta una luz en la esquina. Pero la meditación
es lo que a diario tú vas a hacer para construir el túnel de luz que te va a llevar hasta esa esquina. Me encanta. Porque si no, solo fue un gran trip de colores y dimensiones gelatinosas divinas, pero si no volvés a hacer la chamba y no volvés a la integración, Vuelves a hacer lo mismo. volvés a caer en lo mismo, Sí. que es la razón por la cual solo 8% de la humanidad cumple sus propósitos de año nuevo, porque al final nos rige el inconsciente. Sí. Y eso es algo que las plantas hacen. Hacen el puente entre lo inconsciente para volverlo consciente. Pero además, fíjate este dato, porque este dato es muy importante para que la gente entienda por qué no va a sanarse con las herramientas que está utilizando hasta el momento. Hay muchísimos estudios científicos que demuestran que el trauma está albergado en una parte del cerebro que no es alcanzado por las palabras. Exacto. Entonces, si tú vas al psicólogo y platicas durante 2 años y medio, ay, es que mi mamá me hizo de chiquito, y es que mi papá, y es que a mí me bullearon en la escuela, y entonces no hay manera de sanarlo a través de la palabra. En realidad, tendríamos que estarnos fijando más en el trabajo somático. El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo alberga toda la información ancestral. El cerebro reptiliano tiene todas las memorias, no solamente de esta vida, sino de todas las demás. Entonces, la meditación y el trabajo somático sí tienen la capacidad, más allá de las palabras, de disolver estas memorias que están obstaculizando la expansión el brillo de un ser humano. Entonces sí deberíamos estarnos fijando más en esas herramientas. Incluso las personas que le tienen todavía miedo a las plantas, pero por ejemplo, someterse a experimentar los hielos de Wim Hof, terapia somática. El temazcal. El temazcal, el hacer yoga, todo lo que tenga que ver con sacar a tu cuerpo del trauma, porque el problema es que un cuerpo traumado está en el pasado y está ciclado en el momento en que el trauma ocurrió. Por más que lo platiques, si no sacas al cuerpo de ahí celularmente, todo lo demás no tiene sentido. Y ese es un gran libro, The Body Keeps the Score. El cuerpo siempre lleva la cuenta de todo. Sí. Es un gran libro para entender que, por ejemplo, personas que sufren estrés postraumático, sean niños que fueron abusados o soldados que fueron a la guerra, regresan y no hay palabra que sea suficiente. Tiene que haber ese trabajo somático. Janina, yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Yo podría platicar contigo, no sé, semanas. Gracias por la labor que haces, porque de verdad que uno como mujer que ha tratado de sacar ciertos estigmas y tabús de la sociedad, cuando yo veo mujeres como tú, digo, ¡ay, qué bueno! Porque no estamos solas y cada vez somos más. Y hay unas que lo están haciendo a través del activismo psicodélico, otras lo están haciendo a través de los derechos de la mujer y las minorías, la sabiduría ancestral, el entender que el acumular objetos no va a hacer a nadie más feliz. Ojalá alguna vez has pensado, no sé, en plasmar todo esto en un libro. Se viene el libro. ¡Sí! Muchas felicidades. Acabo de firmar contrato con una editora y voy a hacer una compilación pues, de todas estas historias. Entonces yo espero que ya para el próximo año ya esté. No mames. ¿Y Sí. lo vas a sacar en México, toda Latinoamérica? Sí, o? todo México. O Qué sea, de momento bueno. México y a ver hacia dónde más se mueve. Obviamente audiolibro con tu voz. Sí, claro. Qué padre, muchas felicidades. Sí, porque Gracias. ahí es donde eso queda para toda la Me encanta, historia. sí, la idea del libro me da mucho entusiasmo. ¿Qué es lo más fascinante que has escuchado de la gente sobre sabiduría psicodélica? O sea, que te hablen y te digan, no mames, gracias a tu podcast me atreví a hacer esto, a mudarme de país, no sé, a dejar mi pareja. O sea, de estas transformaciones individuales que a veces pueden ser más poderosas que las macro. Pues bueno, las personas que escuchan sabiduría psicodélica se autonombraron los carnalians. Entonces, yo me encuentro por la vida carnalians por todos lados y me saludan y me dicen, soy carnalien, ¿no? Y es cagado que como que se autonombraron de esa manera y siempre me están contando historias de cosas maravillosas que les pasan a través del podcast porque, pues, algo que para nosotros es muy normal, una conversación que yo diría, pues, es canasta básica, alguien más lo oye y le explota el cerebro y dice, ¿qué acaba de decir esta mujer sobre romper estas reglas y esto? ¿No? Entonces, una historia muy bonita que me pasó hace poquito en uno de mis retiros fue un hombre que era sacerdote. Católico. Católico.
se sale del catolicismo porque como que en donde estaba ya no le latió y algo empezó a ver raro como del sistema católico. Se sale y se enamora de una mujer y se empiezan como empiezan a avanzar en la relación, una mujer bastante abusiva. Y avanzan en la relación, están a punto de casarse y él escucha un episodio de mi podcast que se llama Aprende a poner límites. Uh-huh. Y este hombre escucha por primera vez ese episodio y dice, ¿a poco existe la posibilidad de poner límites? O sea, imagínate no saber que puedes poner límites. Sí, ¿no? Y entonces se da cuenta que está en una relación abusiva. Le dice a esta mujer pocos días antes de la boda, le dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de que no va a funcionar, perdóname, cancela la boda y se va a uno de mis retiros. Wow. Y entonces, en el retiro conoce a una chava, se enamoran y ahora son pareja y están súper felices. Y en ese retiro prueba el sapo y pues más le explota la mente y ahora es un hombre, es pintor, es feliz, está completamente liberado. Entonces, es como historias de esas escucho todo el tiempo y es como me llena el corazón de felicidad pensar que un mensaje que para mí es tan esencial puede ser tan transformador para alguien. O gente que me dice, señoras de 70 años que me escriben y me dicen, Janina, a mí mi hijo me presentó tu podcast y tenía todos los prejuicios contra ti, decía, esta vieja está loca, o sea, ¿qué le pasa? Empecé a escucharte, me atreví a ir a una ceremonia de ayahuasca, me di cuenta de que no había integrado mi divorcio, el que me habían abusado de chiquita, ahora estoy feliz, estoy libre, estoy haciendo ejercicio, estoy contenta, ¿no? Y de repente unos cambios de vida así, de un segundo a otro, por simplemente escuchar que estas posibilidades existen, que hay otras dimensiones coexistiendo con la dimensión rígida. Entonces, pues eso es lo bonito que escucho todo el tiempo. Señoras, señores, señorites, la mujer Red Pill con ustedes en el podcast de Red Pill, porque Gracias. Eso es literalmente ser una mujer medicina. El que a través de tu trabajo estás literalmente desenchufando a la gente de la Matrix. Y no es que lo hagas tú, obviamente está en ellos, porque sí. A mí también me pasaba cuando tenía el programa de radio que había chavos en Guatemala indígenas que me decían, por vos me atreví a aplicar a una beca y ahora me voy a España. Nunca en mi vida hubiera pensado montarme en un avión y yo les decía, no es por mí, es por ti. Yo simplemente fui las campanitas que te recordaron esa cosa tan preciosa que ella vive adentro de tu alma. Ayudando a recordar. Ayudando a recordar. Uh-huh. Porque para quien ya está listo, el mensaje llega. Sí. Y llega de una u otra forma. Muchísimas gracias, Janina, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, amor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchos éxitos en todo lo que te venga. Que tengas un año espectacular. Muchísimas Felicitaciones gracias por el proyecto del libro. Hablo por todos en la Universidad de la Libertad, que sería maravilloso que cuando ya lo tengas lo vengas a presentar acá. Claro que sí. Me encanta que se llame De la Libertad. Sí, porque y eso es precisamente lo que hacemos con este podcast en Red Pill, demostrar que desde esta universidad se están tratando de dar a conocer todas estas ideas para que vean que sí, que hay instituciones que sí se atreven a romper un poquito la Matrix. Muchas Padrísimo. gracias. Gracias.